¿Cómo están, bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro de mis videos por el mes de octubre. Este día exploraremos el lado más oscuro del juego y creo que es algo que debemos conocer, ya que de este tipo de cosas aprendemos mucho de la conducta humana y también las cosas que deberíamos evitar como jugadores de este gran juego. Por supuesto, las muertes de esta lista no están puestas en un orden específico, ya que cualquier muerte es algo lamentable y no deberían estar puestas en un orden de importancia. Habiendo dicho esto, aquí están 7 muertes o hechos violentos vinculados a World of Warcraft. Número 7. Geralt Spenjarver era un jugador que le dedicaba muchas horas al juego de World of Warcraft, especialmente a realizar las raids con su guild. Irónicamente, en una de estas raids, Geralt sostendría una acalorada discusión con uno de los miembros de su core, para que luego de que esta terminara, él se quede AFK por un largo tiempo. Después del periodo necesario, el personaje de Geralt se deslogueó, para nunca más volver a conectarse. Los miembros de la guild pensaron que este estaba teniendo una actitud infantil y lo terminaron expulsando de la misma. Pero para sorpresa de todos, la hija de Geralt se contactaría con alguno de sus amigos, buscando obtener la clave de la cuenta de su padre. La hija de Geralt les contaría después que su padre había fallecido. Esa noche de raideo, en el exacto momento que estaban realizando la raid, Geralt tuvo un aneurisma abdominal, causándole la muerte a los pocos minutos. Geralt murió a los 57 años de edad, dejando un mar de preguntas a sus seres queridos. Número 6. James Swan era un chico de 27 años que vivía con su madre. Él solía jugar mucho World of Warcraft, y esto era algo que ocasionaba múltiples discusiones con ella. Un día alrededor de las 10 p.m, este estaba tomando algunas cervezas mientras jugaba, y al hacerlo se volvió muy escandaloso. Su madre le pidió múltiples veces de bajar el volumen, pero este se negó de forma cortante. La madre de James lo interrumpió bruscamente, a lo que este reaccionó de la forma más terrorífica. James agarró de los pelos a su madre y la arrojó al suelo. Enfurecido, comenzó a gritar que la iba a matar. Ella se las arregló de escapar y llamar al 911, pero esto solo agravió la situación. James comenzó a golpear la cabeza de su madre contra la pared de la cocina, para después en el suelo comenzar a ahorcarla. Todo esto terminó siendo visto por su abuelo, el cual se apresuró a tratar de ayudarlo. En el intento, el abuelo sacó su arma, hiriendo a James de la oreja. James posteriormente fue arrestado y sentenciado por intento de homicidio. Número 5. Cruz Wellwood era un chico de 16 años de Columbia, Inglaterra, quien a causa de sus trastornos asesinó y abusó físicamente de la niñera de su hermano, quien coincidentemente era también su compañera de clase. La policía logró detectar el crimen gracias a los mensajes que Cruz mandaba a sus amigos por medio del juego de World of Warcraft, donde prácticamente confesó el delito. Se descubrió después que uno de sus amigos lo ayudó a desaparecer el cadáver, y ambos fueron procesados por la corte británica, siendo condenados por homicidio de primer grado y encarcelados por 10 años sin posibilidad de reducción de pena. Se descubriría después la retorcida naturaleza de Cruz, cuando indagaron en sus archivos personales en su computadora, donde este mantenía una gran colección de porno referente a no muertos y también al sadomasoquismo. Una persona mentalmente inestable, quien encontró un lugar perfecto dentro de World of Warcraft. Número 4. Jordan Osborne, un chico de Ontario, Canadá, descubrió que cuando se trataba de discusiones de World of Warcraft, lo mejor es mantenerse alejado. Según el joven, su vecino William comenzó a tener una discusión acalorada con otra persona sobre este juego, y cuando se percató que las cosas estaban saliéndose de control, se apresuró a tratar de calmar a ambos.
La inocente y noble intención de Osborn terminó volviéndose una pesadilla, ya que William, en medio del calor de la pelea, golpeó en el rostro a Osborn y lo apuñaló en el pecho. Osborn fue llevado rápidamente al hospital, donde le contó a las autoridades que lo único que le dijo a William fue que no debería alterarse tanto por un simple juego, a lo que este le respondió: World of Warcraft no es un simple juego, es mi vida. Número 3. En Vietnam ocurrió uno de los casos más perturbadores ligados al juego de World of Warcraft, debido a que un niño de 13 años, llamado Dinh The Dan, fue arrestado por asesinar salvajemente a su abuela de 81. Cuando la policía detuvo al menor, este confesó que la mató por dinero, ya que este lo necesitaba para jugar un juego en línea. Más tarde nos enteraríamos que la adicción del menor era causada por World of Warcraft, y debido a esto muchas organizaciones comenzaron a atacar al juego de promover violencia y adicción. Sin embargo, estos casos fueron desestimados, ya que si esta acusación fuera real, de los millones de jugadores que juegan World of Warcraft, nacerían miles de asesinos y no solo algunos casos aislados. De todas formas, este hecho fue muy chocante para la comunidad vietnamesa, ya que el autor de tal horrendo crimen era un niño de tan solo 13 años de edad. Número 2. Creo que muchos de ustedes, mis bros, recordarán esta noticia, pero tal vez no sabían que de cierta forma estaba ligada al juego de World of Warcraft. El asesino James Holmes fue el autor de uno de los tiroteos más famosos de Estados Unidos, vistiéndose como payaso y entrando a una sala de cine para comenzar a disparar a quemarropa. Este hecho fue realizado en la premiere de la película Batman el Caballero de la Noche. Holmes, armado de una Remington 870 Express, una escopeta táctica y de un Smith & Wesson MIP-15 rifle, se dirigió al teatro Century 16, donde momentos antes del atentado dejó abierto una de las puertas de escape del cine, por la cual ingresó las armas desde su vehículo. Luego de esto se dirigió directamente a la audiencia y comenzó a disparar. 12 muertes y 70 heridos fue la suma final de tal macabro crimen. Por supuesto, Holmes fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua y a una multa por más de $1 millón. Lo extraño del caso es que el abogado de Holmes usaría el juego de World of Warcraft para tratar de explicar la inclinación violenta de su cliente, en la cual dijo que él no se encontraba en un estado mental consciente y que debido a juegos como WoW, su mente se había trastornado. Una mentira increíble, pero de igual forma usado en la corte. Las defensas de Holmes fallaron y actualmente cumple su sentencia en una locación desconocida para el público. Número 1. El país de Norway es un país muy pequeño, que pese a su población ha tenido a uno de los peores y más terribles asesinos en masa. Anders Breivik, un extremista cristiano quien estaba en contra de la migración de muchos islámicos y musulmanes, argumentando que estos eran una escoria para Europa y que las personas deberían exterminarlos para reclamar Europa una vez más para la religión cristiana. Breivik detalladamente explicó en muchas páginas que había escrito cómo es que él odiaba todo este tipo de cosas y que veía que para el 2081 la gente se daría cuenta de la gravedad del problema. En son de protesta, Breivik creó una bomba plantándola enfrente de un local del gobierno, acabando con la vida de 9 personas y destruyendo todos los edificios alrededor. Pero lejos de terminar su atentado, la pesadilla recién estaba comenzando. Anders se dirigió a una pequeña isla vacacional que era usada por los hijos de muchos políticos. Aquí, vestido de policía, comenzó a disparar a todas las personas en su rango. La suma total de muertes llegó a la de 77 personas, 77 almas arrebatadas por las acciones irracionales de esta persona. Anders sorprendentemente se dejó capturar fácilmente, y luego de eso se hicieron muchos juicios los cuales fueron televisados.
Muchos psicólogos decían que todo era parte del plan de Anders, ya que este quería tener esta atención mediática y así esparcir su mensaje a los miles de seguidores que tenía. Y sí, mis bros, Anders Breivik tenía por internet a más de 66.000 seguidores. Breivik fue sentenciado increíblemente a 21 años de cárcel, ya que sus abogados apelaron que este tenía graves problemas mentales y que no podía ser juzgado como una persona normal. En la apelación de Breivik se resaltó el hecho de que este pasaba más de 7 horas al día jugando World of Warcraft y también el juego de Call of Duty. Él mismo le dijo a la corte que el hecho de jugar estos juegos le dificultaban separar la fantasía de la realidad, haciendo que cometer estos atentados le resulten más fácil. Sin duda alguna, Anders Breivik tenía muchos problemas mentales, y el hecho de usar estos juegos para excusar sus acciones lo confirma. Ni una persona en su sano juicio, por más expuesto que esté a juegos extremadamente violentos, cometería un acto tan perverso como él. Existen actualmente muchos documentales sobre este asesino, en la cual han tratado de entender cómo operó su mente antes del ataque, cuáles fueron las condiciones en su vida que lo llevaron a tal fatal decisión. Les recomiendo buscar alguno de estos documentales, mis bros, ya que nunca está de más entender o en sí conocer este tipo de historias, ya que nos demuestran lo más bajo y oscuro de la mente humana. Bueno bros, no espero que les haya gustado este video, pero ojalá sí los haya impactado. Muchas veces se ha tratado de vincular los videojuegos a los problemas de las sociedades, vinculando juegos como World of Warcraft a los comportamientos violentos de algunos individuos, pero lejos de la realidad. La verdad es que simplemente hay personas que son mentalmente inestables y usarán cualquier medio para excusar sus acciones. Por algo han existido miles de asesinos antes de la creación de los videojuegos, y es algo que nunca, pero nunca va a cambiar. Lo mejor que podemos hacer es aprender de estos hechos, de estas historias, y entender que nunca sabemos con quién estamos jugando. Lo mejor es tratar de llevarse bien con todos y evitar cualquier problema, ya que quizás al otro lado del ordenador hay un asesino en potencia, esperando cualquier detonante para liberar su locura. Con esto, me despido mis bros y espero verlos pronto en el próximo Halloween. Chao.